Buenas tardes, soy Edgardo Mendoza Guerra, estudiante de la maestría Gerencia Educacional de la Universidad de Yacambú. Como gerentes de información, es importante manejar técnicas y procedimientos de la investigación educativa para poder dar respuesta a una sociedad en constante transformación y también a las necesidades particulares de cada institución. Al fin, es necesario manejar información relacionada con la postura metodológica de un proceso investigativo. En este caso, se abordará lo que es el paradigma positivista de un proceso con enfoque cuantitativo. Es necesario, como les decía, manejar una postura positivista de un proceso investigativo. En este caso, abordaremos lo que es un informe, el paradigma positivista del enfoque cuantitativo. Este paradigma asume que existe un método específico mediante el cual el sujeto puede conocer de manera absoluta el objeto del conocimiento. Es de señalar, y debe quedar bien claro, que esta postura paradigmática es la única que inscribe lo que es un enfoque cuantitativo. Se interpreta entonces que desde el paradigma positivista, con el enfoque cuantitativo, hay una realidad medible, observable y cuantificable. Si bien son diversos los términos implícitos en una investigación, con un diseño cuantitativo, téngase en cuenta que es una variable, es la característica de una población, y los tipos de variables generalmente conocidos en el campo educativo son cualitativas, ordenables, no ordenables, cuantitativas, discretas y continuas. Es lo que vemos siempre a nivel de estudios. Ahora bien, dependiendo del diseño investigativo, por ejemplo, si se va a establecer una correlación de las variables y si va a probar la influencia de una variable independiente sobre una dependiente, es necesario plantearse qué es una hipótesis. Y lo recordamos y lo tenemos claro cuando definimos que la hipótesis es la suposición a partir de datos que sirven para, o basado mejor en los datos, sirven para el inicio de una investigación o de una argumentación. Hay variables, diferentes tipos de hipótesis mejor, la hipótesis nula, las hipótesis generales o teóricas, las complementarias, las alternativas y las de trabajo. Por lo tanto, dependiendo del diseño y los objetivos a alcanzar, es importante que el investigador debe plantearse variables e hipótesis para el procedimiento metodológico a ejecutar. Cada caso siempre será independiente y cada caso será particular. Mi nombre es Saray Gutiérrez, soy estudiante de la maestría de Ciencias Penales y Criminológicas. Dentro del proceso de investigación es necesario determinar la población y la muestra de objeto de estudio. La población son todos aquellos conjuntos generales que están determinados por unidades, personas y que guardan ciertas características para ser sujetos de estudio. Existen tres tipos de población. La primera es la población diana, que es general y por ende está fuera del alcance del investigador. El segundo es la población accesible, que pese a que está dentro del alcance del investigador para proceder a lo que son el objeto de estudio, tiene que determinar los parámetros de inclusión y exclusión. De ahí procede el tercer tipo de población, que es la población de estudio, que una vez determinados esos criterios de evaluación, se procede a seleccionar una muestra de esos sujetos de investigación y para ese modo participar y aplicar todo lo concerniente al procedimiento de investigación. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando la población es numerosa? En el caso de, por ejemplo, si se desea analizar lo que es la autoestima de las adolescentes embarazadas de una determinada institución, la población viene siendo todas las adolescentes de esa institución educativa. Ahora, ¿cuál es la muestra? Las adolescentes que se encuentran en estado de gestación son las que conformarán los sujetos de estudio de esta investigación. Es por ello que es importante determinar tanto la población de lo que se desea estudiar y de ahí seleccionar la muestra para responder a los objetivos de una investigación. Existen diversos tipos de muestreo que es necesario para seleccionar a ese sujeto de investigación. El primero está el muestreo
probabilístico y no probabilístico. El primero implica que todos los sujetos tienen probabilidades de pertenecer a la muestra o sujeto de investigación. El segundo implica que, pese a que hay parámetros de inclusión y exclusión de la investigación, no todos los sujetos tienen la probabilidad de pertenecer al proceso investigativo. Está también el muestreo simple, que implica que la clasificación puede desarrollarse mediante una lista y no necesariamente por particularidades, sino que se hace la clasificación y por ende forma parte de la investigación. Posteriormente a eso existe otro tipo de muestreo que es el muestreo sistemático. No es tan complejo como el muestreo simple, sino que a partir de ciertos números de listas se va a seleccionar una cantidad de ese tipo de muestra. Puede ser de que cada 5 números se selecciona uno que otras particularidades, es decir, población objeto de estudio. Y por último está lo que se llama el muestreo estratificado. Como lo indica su nombre, es necesario la categorización de cualidades y lineamientos para proceder al objeto de estudio. Por ejemplo, se puede clasificar la población mediante la edad, el sexo y la forma de trabajo de cada uno, pero siempre los resultados van a determinar los mismos según la clasificación dada. Es por ello que cada uno de estos procedimientos, como es el establecimiento de una población y el señalamiento de la selección de las muestras, son esenciales para el proceso de la investigación, lo que permite al investigador un mejor acceso a lo que se plantea en el procedimiento y de ese modo dar respuesta a los objetivos que direcciona la investigación. Hola a todos, Muchas gracias. mi nombre es John Jairo Montero, estudiante de la maestría en Gerencia de la Educación de la Universidad de Yacambú. El enfoque cuantitativo en investigación posee características relacionadas con la observación, el planteamiento de una hipótesis y principalmente que concibe la realidad como medible y cuantificable. En ese escenario es importante los mecanismos o los instrumentos de recolección de información. El instrumento de recolección de información privilegiado por este método es la encuesta, la cual, o los instrumentos en general, deben cumplir con algunos elementos que tienen que ver con la veracidad de la información, la confiabilidad de la misma, y en ese sentido, pues la elección del mecanismo o el método de investigación, ya sea cualitativo o cuantitativo, tiene que ver también con el planteamiento del problema y con el marco teórico sobre el cual el proceso de investigación se pare para analizar la realidad o los hechos que se quieren estudiar o analizar. El método cuantitativo también define variables de estudio, las cuales se interrelacionan y de una u otra manera permiten el análisis de la información que se recolecta con los mecanismos o los instrumentos de recolección de información.